En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? A ver, vamos a hablar de economía, pero claro, la economía se nos cuela en los comportamientos del PSOE. ¿Tú cobras en metálico? Pues no. ¿Tú tienes chistorras? Alguna he hecho en una barbacoa, pero no Ya. las mismas que cobran estos. ¿Has visto algún sol, alguna lechuga? Tampoco. No te voy a preguntar si las persigues, que eso seguro que me dices que sí. Pero, oye, vamos a hablar del dinero en efectivo, que esto de verdad que, perdón por la expresión, pero es que ya lo de la política se ha convertido en una cachondada. Vamos a ver, los mismos que nos limitan la utilización de efectivo son los mismos que utilizan el efectivo para arreglarse el fin de mes, regalarse sobresueldos. Dicen que es transparente porque sus sobres llevan ventanita. Sí. Es que de verdad, ya hemos llegado a una cosa. Y porque tienen todos los tickets. Dicen todos los tickets, están todos los gastos justificados. Aquí hay mucha tela que cortar, Carlos, y vamos viéndolo por partes como tú quieras. Pero no, nos van a fastidiar, ¿no? Con esta historia, ¿no? En primer lugar, hoy se ha pronunciado el Banco Central Europeo. Sabemos que Christine Lagarde estaba persiguiendo la puesta en marcha del euro digital. Le ha puesto fecha, ya quiere que esté en marcha en 2029. ¿Y qué significa esto? Puesta en marcha, Luis Fer, del euro digital, que no significa que el euro digital vaya a convivir con el metálico. No. Es matar al metálico para que todos tengamos que utilizar el euro digital. El destino último es efectivamente ese. En un primer momento habrá convivencia, sí, claro. Pero el objetivo es ese. Y el objetivo es ese porque, no sé si recordarás una entrevista que se le quiso hacer medio de broma a la señora Lagarde y entró al trapo como si estuviera hablando realmente con la persona por la que se hacía pasar aquel humorista, y reconoció que lo que querían era controlar pagos de incluso menos de 60 euros. Y el ejemplo que puso es los teléfonos de las bombas que estallaron en Londres o en Madrid se compraron en tiendas pagando en efectivo con 30 euros. Con lo cual tenemos que perseguir los pagos desde el límite inferior posible. Más allá del disgusto que le pueden dar en Ferraz, que tendrán que buscar otra fórmula, pero bueno, allí me imagino, lo mismo pagan con servicios y casi vamos a no dar ejemplos de con qué servicios pagarían. Pero, vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es una mecánica de tenernos controlados de arriba abajo, al 100%. Pero esto es un fiscalmente control, y más allá, ¿no? Pero es que este es un control que va mucho más allá del control fiscal, hay que explicarlo. Una cosa es que las autoridades, el Banco Central Europeo, vaya a tener transparencia directa e inmediata de cada uno de los pagos que realicemos cada uno de los europeos con nuestros monederos digitales, con nuestros euros digitales, con esta moneda. Claro, yo no sé si todo el mundo quiere que el Banco Central Europeo sepa dónde ha comido, dónde ha cenado, con quién ha cenado, en qué hotel ha estado o en qué hotel ha dejado de estar, en qué se ha gastado el dinero de ese mes o dónde no se ha gastado el dinero de ese mes. Si tienes los gustos raros de narices que a cada uno le den la gana, pero que entran dentro de tu libertad y no molestas a nadie, lo que te quieras tú comprar, ¿vale? Por supuesto. De cualquier cosa. Por supuesto, pero más allá de lo que es entrar directamente en la vida del día a día de las personas. La moneda digital, el euro digital que quiere poner en marcha el Banco Central Europeo, la señora Lagarde, tiene una particularidad, y es una particularidad terrible, que es programable. Es decir, ¿qué significa que sea programable, Carlos? Que el Banco Central Europeo podrá decir: va usted a acceder a un dinero o una parte de su nómina que va a cobrar en euros digitales, que va a tener que gastar antes de tal fecha, o que no va a poder gastar en este tipo de servicios, o que no va a poder gastar por encima de tales importes. Esa capacidad de programar el dinero es limitar, como bien sabes, directamente la capacidad adquisitiva de los españoles. Un ejemplo para que la gente lo entienda. Entramos en una guerra comercial con Estados Unidos. Eso es. Dicen, no, hay que hacer un bloqueo a Estados Unidos porque vamos a responder. Y de pronto sale un gracioso desde Bruselas y dice, mira, las zapatillas Nike va a ser que no las vas a comprar, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Los euros digitales en tu Entonces, cuando vayas a pagar, no vas a poder pagar. Notarás como el cajero o el cacharro de pagar te hará, y te quedas sin poder comprar lo que a ti te da la gana, que te lo has ganado tú con tu esfuerzo. Por poner un ejemplo. Porque un político ha decidido hoy no toca. Esa es una de las particularidades que tiene el famoso euro digital,
que quieren imponer por la fuerza en 2029. Sabemos que hay fuerzas dentro de la Unión Europea que están tratando de limitar los poderes de ejercicios sobre el euro digital que quiere mantener el Banco Central Europeo. Fernando Navarrete precisamente es uno de ellos que está peleando para tratar de evitar que cada vez sea más controlable este dinero, pero es igual, en cuanto abres la puerta dejas que entren. Entonces, si en un primer momento a lo mejor dicen, bueno, pues ahora que empiece, pero no sea programable, lo terminará siendo antes o después, vale, porque es una herramienta que tiene de control. Vamos a poner otro ejemplo. Te llega una gente como los de Podemos, anda como ahora, o como los de Sumar, anda como ahora, o como los del PSOE, que son igual de ecologistas ultra, y deciden, mira, solamente producto que no sea de cercanía, alimento que no sea de cercanía, vas a poder comprar por un valor equivalente al 20% de tu sueldo. El resto, por narices, vas a comprar la miel que esté a menos de 30 kilómetros y automáticamente te pueden bloquear la moneda. Claro, te bloquean a ti y al productor, claro, que no le dejan, por supuesto, que tener consumidores más allá de un punto. Es el control total. Más allá del control fiscal, que manda narices, Por supuesto, que es otro de los problemas que tenemos. Y aquí entroncamos, fíjate tú, con uno de los problemas con los que ha tenido que lidiar hoy el profesor Sánchez, como dice Óscar Puente, ¿no? Ha dicho, ya el profesor ha dado sus lecciones. Llámale por su nombre, no me consta. No me consta. No me consta Sánchez. No me consta Sánchez. Bueno, pues no me consta Sánchez, le han preguntado hoy por el efectivo. Decías tú, los que quieren darnos lecciones, los que nos están limitando. Fíjate, a mí me gustaría recordar un par de datos. En España, con esto del efectivo, ya nos han limitado los pagos en efectivo siempre que una de las partes que pague sea un profesional. El límite en España ya está en 1.000 euros. En 1.000 euros. Yo quiero recordar que el Partido Socialista es una entidad profesional, es una entidad jurídica, es un partido político, no es un particular que paga a otro particular, con lo cual no puedes hacer un pago de más de 1.000 euros en efectivo porque estarías incumpliendo la ley. Pero más allá, hemos querido interesarnos, Carlos... Han hecho, lo sabes, ¿verdad? No, claro. O sea, en reiteradas ocasiones, y lo han plasmado en los documentos que han entregado oficialmente, vulnerando la ley antiblanqueo, les ha dado igual. Pero ellos dicen, pero está todo absolutamente justificado. Sí, lo primero, a mí me encantaría, fíjate que yo sé que nos escuchan muchos autónomos y muchas empresas, los problemas que han tenido con el fisco muchas empresas que han querido hacer esto. No, es que mi empleado, mire usted, he tenido que justificar pagos de 300 euros este mes con este empleado porque ha tenido que desplazarse a Valladolid a reunirse con uno de los clientes. Bueno, pues a muchas empresas el fisco les ha preguntado, ¿y no se podían reunir por videoconferencia? Entonces no te admito el ticket que has metido por el viaje y el hotel de este caballero. Eso, Carlos, lo que te acabo de contar, está pasando todos los días con todas las empresas de España. ¿Es especial el Partido Socialista? O sea, ¿el Partido Socialista puede sacar decenas de miles de euros todos los meses en efectivo del banco, que dónde están esas transferencias, para decirle a sus empleados o a sus directivos o a los cuadros del Partido Socialista, a ver, ¿cuánto te has gastado este mes en comidas y en cenas? ¿Con qué? ¿Con clientes? No. ¿En comidas y en cenas con qué? ¿Con gastos de representación? Te reconozco que mi tesis en estos momentos es una hipótesis, es una suposición, pero es una tesis que encaja 100% con cada uno de los puntos que hemos descubierto del comportamiento del Partido Socialista en su documentación contable, en los informes de la UCO, en las investigaciones y demás. Mi tesis es que esa petición que hicieron de remesas a la compañía Loomis para que les llevara billetes, lo de Loomis no es mío, Loomis es el nombre. El nombre de la... L-O-O-M, pero es que es Loomis, yo qué quiero que les diga. Aquí cada uno... Son los camiones blindados blancos. Exacto. Con el logo en negro. Sí. No sé si lo eligió Ábalos, pero lo eligió el Partido Socialista. Bien, que era para tapar una entrada de dinero B. Es decir, tú pides un justificante, pides tráeme una remesa de 1 millón, porque realmente lo que quieres es tener un justificante con el que blanquear que te había entrado en B, en negro, 1 millón. Yo esa es mi tesis, No, claro, pero esto es los asesores fiscales, insisto. Por eso les daban el dinero justificando un ticket de la gallina caponata. Mira, tráeme el ticket que quieras que te vas a llevar el dinero. ¿Por qué? Porque de esa manera pagaban como sobresueldos sin pasar por Hacienda, sin pasar por control. ¿Y cómo lo justificaban? Con el ticket de entrega de 1 millón de euros de la empresa Loomis. ¿Y de dónde venía ese 1 millón de euros? Porque claro,
la gran pregunta es esa. Y era lo que me decían a mí los asesores fiscales. Decía, pero Luis, dice, ¿tú te das cuenta el lío que sería para una compañía tener que andar sacando en efectivo 100.000 euros todos los meses de sus cuentas para luego repartirlo en sobres dependiendo de los tickets que te vayan pasando? Hombre, si es un ticket de un taxi, como ha pasado en muchas empresas, y tú le pasas el taxi, no te van a hacer una transferencia por 20 euros o por 15 euros. Si hay caja, te lo dan en efectivo. Pero cientos de euros, 800, 900, 1.000 euros todos los meses de forma sistemática a este político, a este otro. ¿Cuánto dinero hace falta sacar en efectivo? Oye, por cierto, ¿y dónde está la trazabilidad de ese dinero, Carlos? Te he escuchado esta mañana hablar de una cosa que me parece muy preocupante por cambiar a otro tema, pero que tiene conexión. Sí. Los bancos centrales están perdiendo fe en las monedas clásicas. Por ejemplo, el Banco Central Europeo en el euro. Bien. Y están comprando y comprando y comprando, elevando las reservas de oro para darle validez, para darle respaldo, para dar garantía a las monedas. Vamos a ver, esta estrategia de pasar al euro digital en un momento en el que se devalúa la moneda, ¿no puede ser también un intento de, desde ahí, si se te ocurre comprar moneda virtual, criptos, bitcoins, demás, todas las que hay, te lo puedo bloquear por motivos fiscales? Es decir, mira, por motivo de control fiscal te lo voy a bloquear. ¿No puede ser una medida defensiva para apuntalar su moneda? Lo mismo que están haciendo con la compra de oro. ¿No hay aquí una mecánica de voy a empezar a blindar, a crear un monopolio férreo de la moneda, de forma que ni tan siquiera te puedas escapar a monedas virtuales? Ese es uno de los puntos clave que sostienen el interés del Banco Central Europeo precisamente por sacar adelante la moneda digital. Fíjate, es algo que quiere Europa, pero que en Estados Unidos Donald Trump ya ha dicho que ni de lejos. O sea, si yo fuerzo a que la empresa te pague en euros virtuales, si te lo tengo controlado, si digo que si te veo hacer movimientos en otra moneda lo puedo considerar poco menos que un indicio de alteración, de fraude fiscal, te estoy cerrando el circuito, te estoy metiendo en un monopolio absoluto. Te metes en un monopolio absoluto y puedes limitar, por ejemplo, las compras de oro que pueda querer hacer cualquier particular. Puedes decir, no, tú puedes comprar oro, pero hasta tanta cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Puedes comprar Bitcoin, pero hasta tanta cantidad. Y además buscas ponerle coto, por ejemplo, a lo que muchos inversores en Bitcoin están buscando con la compra de Bitcoin, que es decir, oye, yo tengo un dinero que es intrazable, que es inconfiscable, y este dinero sí que no me lo vas a tocar, el euro digital sí me lo vas a tocar, pero el Bitcoin que yo tengo no puedes entrar porque es mi clave y es mi dinero y este no lo puedes tocar. Bueno, pues con el euro digital una de las cosas que puedes hacer es controlar precisamente la adquisición de monedas refugio, de valores refugio como el oro y el Bitcoin. Pero la trascendencia de la información que llevábamos hoy en Libre Mercado, que todavía se puede leer en Libre Mercado, relativa a las compras de oro de los bancos centrales, redunda en algo que muchos analistas internacionales, Carlos, ya están poniendo encima de la mesa. Y es que tenemos una ecuación perversa en el mundo desarrollado a día de hoy, y es unos países absolutamente hiperendeudados, entre otros Estados Unidos, y unas monedas que por interés propio de los propios estados, tú sabes que cuando tú tienes mucha deuda y eres un estado, ¿qué es lo que te interesa? Que haya inflación, porque cuanta más inflación haya, por un lado tienes liquidez en el mercado. Vale la deuda. Tienes liquidez en el mercado y te baja el volumen de deuda. Con lo cual, lo que se está haciendo ahora mismo es devaluando monedas como el caso del dólar. Que en el fondo es una subida de impuestos encubierta. Es una subida de impuestos. A ti te hago que tu dinero valga menos, que es como cobrarte un impuesto, y a cambio la deuda que yo tendría que devolver cuando llegue el vencimiento, en vez de devolverla grande, la voy a devolver pequeñita. Exacto. Es robarle al pobre en su bolsillo. Es robarle al pobre en su bolsillo. Dicho esto, ¿cuál es el problema que están observando ahora mismo los bancos centrales que están comprando oro? Eso por un lado, y muchos analistas que están siempre con el euro, el dólar pendiente en el radar. Estos analistas nos están diciendo, en el momento en el que el mercado perciba que el dólar deja de ser una reserva dineraria mundial y empiecen a preferir comprar oro en lugar del dólar, pierde toda la compra como valor refugio. Claro, ¿por qué ha podido endeudarse como se ha endeudado Estados Unidos? Por un motivo muy sencillo, lo va a entender todo el mundo, porque todo el mundo quería dólares. Sí. Era la moneda de reserva mundial. Estados Unidos emitía dólares y lo compraba Europa, lo compraba China, lo compraba absolutamente todo el mundo. El mundo desarrollado, Asia, los países emergentes tenían reservas en dólares, podían exportar esa inflación, podían exportar esa masa monetaria, y eso a Estados Unidos le venía estupendamente. ¿Qué problema tienen ahora? ¿Cuál es el problema que están registrando en estos momentos? Bueno, pues que conforme el dólar pierde atractivo y el inversor dice, ojo,
que yo ya no quiero dólares, y se que lo que quiero son euros. Porque se convierte el dólar en una moneda arriesgada porque tiene un exceso de deuda. Si tienes más deuda, pues tienes más riesgo. Si tienes más riesgo, tu moneda de referencia vale menos. ¿Por qué? Porque lleva implícito el riesgo. Pues imagínate qué pasaría si empiezan los dólares que están todos repartidos por todo el mundo a llegar de nuevo a Estados Unidos. ¿Y qué te indica que los bancos centrales estén tratando de respaldar sus propias emisiones monetarias con oro? Que de momento hay mucha menos confianza en la moneda. Te digo una cosa, como se sume a eso a una corriente más extendida de la actual de utilización de criptos, de criptomonedas, los gobiernos tienen un serio problema, porque en estos momentos no saben gestionar, y lo digo en genérico. O sea, los gobiernos no saben gestionar las economías, se dedican a que tengo un boquete, más impuestos, más deuda, más impuestos, más deuda. O sea, eso no es saber gestionar. Eso es una tomadura de pelo. O sea, aquí todas las fiestas las pagamos siempre los mismos. Siempre. O la pago con impuestos, es decir, con impuestos, o la pago con deuda, es decir, con impuestos. Porque los intereses se me convierten en impuestos. Si se les acaba la posibilidad de utilizar como refugio suyo permanente de su inoperancia y su ineptitud la moneda, tienen un problema, ¿eh? Tienen un problema muy serio. Bueno, lo tienen ellos y lo tendremos nosotros. Sí, pero ellos ni te cuento, ¿eh? Y de ahí, ¿no ves ahora más sentido todavía del que teníamos al principio de la conversación, en que el Banco Central Europeo esté empeñado en tener un control total sobre las haciendas de todos los europeos, que es lo que le daría el famoso euro digital? Pues tiene todo el sentido. Nos toman por idiotas, pero multiplicado por 10. Por 10, y con la mano. Su mano ya no es que nos saquen el dinero de los bolsillos, es que dejan su mano dentro de nuestros bolsillos. Oye, vamos con el dato de paro, que está el gobierno español súper eufórico. Ha salido la tasa de paro de la zona euro, de la eurozona, 6,3. Nos vamos prácticamente al doble. Menos mal que hacemos las cosas de maravilla. Claro. Somos tan buenos, que suspendemos mal del doble que el peor. Y además con datos dopados. Acuérdate que en Eurostat siempre tenemos un asterisco ahí en los datos españoles, porque no se pueden comparar. La forma de contar, digamos, que impuso Yolanda Díaz no es comparable o compatible con la forma de contar parados que tienen el resto de países europeos. Por eso nos pone un asterisco. Pero tú fíjate que ni siquiera... Que te digo una cosa, manda narices. O sea, yo recuerdo la que se montó con un país llamado Grecia a la cabeza, ¿vale? Porque resulta que le dejaron estadísticamente manguita ancha. Y ahora nos están dejando manga ancha a nosotros, para que hagamos, y lo que nos ponen, en vez de decirnos, oiga, véngase para aquí, que le voy a empezar a restringir el acceso a fondos europeos por lo que está haciendo. En vez de eso ponen un asterisco. Creo que está temblando Sánchez. Sánchez no me consta, con los asteriscos tiembla. No tiembla, ni tiembla, ni hacen absolutamente nada. A Grecia sí parece que le quisieron decir, pero es que en Europa, con que tú digas que estás creciendo, a Europa ya le vale. Miran para otro lado y no miran ninguna estadística. Pero uno de los grandes problemas, España es el país que más crece de PIB dentro de la Unión Europea. Si uno se fija en el dato del PIB, Carlos, sí. Pero ¿cómo es posible que el país que más crece dentro de la Unión Europea tenga una tasa de paro del 10,5% cuando la tasa de paro media de la Unión Europea, creciendo el paro, es del 6,3%? Por cierto, que es del 6,3% al meter nuestro más de 10. Eso es. O sea, si comparásemos nuestro más de 10 con la tasa sin España, sería más baja. Claro, la tasa sin España España más baja la de la UE. Sería más baja, efectivamente. Pero luego hay otro problema, que el número de parados que refleja ese 10,5% en España no contempla ni los fijos discontinuos en inactividad, ni los famosos cerca de 800.000, nada más y nada menos. Solo los fijos discontinuos en inactividad no vienen reflejados en ese 10,6%, con lo cual estamos hablando de que, comparados con la Unión Europea, la situación de España en materia laboral es dantesca, no tiene otra palabra. Pensemos, yo siempre lo cuento, ¿tú te acuerdas cuál fue el mínimo en tasa de paro en España en los últimos 20 años que está considerado como el pleno empleo en España? ¿Qué fue? El 8%. En época de Aznar, ¿no? En época de Aznar. Fuimos capaces de bajar el 8%. Sí, es que yo recordaba un 7,9, me parece que fue. Eso es, bajar que del de hecho 8. Estuvimos, no sé si igual o una décima por debajo de Alemania. En aquel momento, ¿eh? En aquel momento que Alemania tenía un paro más insoportable del que tenía España, porque en España crecía muchísimo el empleo. Fue aquella época en la que se hablaba del círculo virtuoso de la economía. 1 de cada 3 empleos que se creaban en toda Europa se creaban en España. En España, efectivamente. Bueno, pues un paro del 8% hoy en Alemania supondría la dimisión del primer ministro, porque sería un paro absolutamente insoportable. Es un paro que en España se consideraría pleno empleo por las dinámicas laborales que tenemos en España. Y este es el país
del que tan orgullosos nos sentimos porque crece más que la media de la Unión Europea, un paro del 10,5%, mientras el paro en la Unión Europea es del 6,3%, pues la verdad es que no deberíamos estar nada contentos. Bueno, sobre todo que luego además, o sea, esto no deja de ser un cálculo estadístico de todos los empleos creados, sean como sean. Porque resulta que si nos vamos al desglose de todos los nuevos contratos, solamente un 15%, solo un 15%, es un contrato a jornada completa, no por 2 horas, por 3 horas, no, por jornada completa, por 8 horas al día, y además con condición de indefinido. Es decir, lo que toda la santísima vida, cuando te daban el empleo, cogías el teléfono, en aquella época no era ni móvil, llamabas a tu madre, mamá, por fin tengo un empleo fijo. Eso es. Bueno, pues de esos, el 15%. Pero todo el resto parciales, fijos discontinuos, por meses. No, es que el problema es que los fijos discontinuos entran dentro de ese 15%. Sí. Ese es el gran problema, Carlos, porque dada la rigidez que tiene el mercado laboral español, siendo tan rígido que la gran mayoría de personas que trabajan lo hacen con un contrato fijo o fijo discontinuo, algún tipo de nomenclatura de indefinido, la única manera que tienes de crecer es mediante los contratos temporales. El problema es que ya estamos metiendo un porcentaje enorme dentro de lo que se considera fijo que no lo es. Por eso estamos teniendo una precariedad muy grande. Si tú dices, oye, el 15% son temporales, pero tenemos el resto en indefinidos. En indefinidos, los fijos discontinuos también se consideran indefinidos, Carlos, con lo cual el porcentaje de temporalidad, precariedad, llámalo como quieras, es mucho mayor del que realmente reflejan las cifras. Hay una cosa que es brutal, que es ver la contratación y eliminación de esos contratos a lo largo de la semana. Lunes se firma el contrato. Jueves empiezan a decaer, viernes destrucción masiva, fin de semana se pasa prácticamente sin contratos, lunes se vuelven a contratar y dices, para el carro, ya no es que sean contratos semanales, eso que son contratos de semana laboral, para dejar a la gente sin cobrar el sueldo durante el fin de semana. Pero cobrando la... Esto con la reforma de Yolanda Díaz, sí. La que nos iba a salvar de la precariedad laboral. Bueno, esto el sindicato USO todos los meses lo refleja perfectamente en una de las estadísticas que a mí me dejan más ojiplático y que yo creo que ningún europeo entendería si se los echa a la cara. Si te vas fijando mes a mes en la comparativa anual, para crear 400.000 puestos de trabajo, supuestamente necesitas que se hayan firmado más de 15 millones de contratos. 400.000 puestos de trabajo, más de 15 millones de contratos. ¿Cuántos contratos tiene que firmar una persona para mantener un puesto de trabajo a lo largo del año? No, que es una locura. Pues más de 2 contratos a la semana. Estamos hablando de que estamos viviendo uno de los momentos de mayor precariedad y temporalidad dentro del empleo en España. Tú lo recuerdas siempre, Carlos, el número de horas no ha crecido en nuestro país, el número de horas trabajadas. El número de horas trimestral, con 2 millones de empleados, con 2 millones de personas más como población, seguimos en 8 millones de horas al trimestre. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que el trabajo no crece, sino que baja. Se reparte. No, pero realmente baja, porque si nos hemos metido 2 millones de personas más como población y son las mismas horas, habría que dividirlo entre más gente. Por supuesto. O sea, es que ni siquiera es que se esté manteniendo, es que se está bajando, que esa es la gran trampa. O sea, aparte de otras trampas que inflan el crecimiento con gasto público, que meten el gasto público en el PIB computado después de computarte el sueldo en bruto, con lo cual la parte que te quitan la computan en tu sueldo y luego cuando la meten como gasto público. Aparte de 8.000 trampas, aparte de las trampas estadísticas en materia laboral, hay una trampa que es brutal, que es que están comparando una cifra de PIB a volumen, a peso, y lo están comparando con un PIB que corresponde a 2 millones de personas menos. No puedes comparar eso. Un PIB que, déjame que meta la cuñita, se dedica el INE a ir retocando año a año, mes a mes, revisando los años y los meses anteriores, curiosamente siempre a favor del gobierno. Cada día tenemos más grasa y cada día nos vemos más musculosos. Es una cosa surrealista. Eso es, y un mercado laboral cada vez más raquítico, que ese es el gran problema. Un problema añadido con el tema de la inflación, que si tú vas metiendo masa monetaria, tenemos mucho trabajo, crecemos mucho, cada vez somos más, pero cobramos menos, la inflación se come todo nuestro bolsillo. Luis Fer, te dejo para que te vayas ya a ponerte la camiseta de yo también quiero un euro digital. No, hombre, no. Esa ni aun pagándome en Bitcoin me la pondría. I Love Capitalism es así. Es así, o la Freedom, ¿no? Freedom, por ejemplo. Mira, pues nos has quitado la despedida. Bueno, Luis Fer, que un placer. Un gusto. Bueno, pues
Les dejamos, creo que el repaso que hemos hecho de las mentiras, no me constas, no contesto, de Pedro Sánchez representativo de lo que tenemos en Moncloa, ¿verdad? Bien, quédense con eso, repásenselo. Si llegan a la conclusión a la que llega Sánchez de que no ha habido financiación ilegal, de verdad, con todo el cariño, pero háganselo mirar. Les dejamos, mañana seguiremos aquí, pasamos lista. ¡Viva España! Y viva la libertad.